créame que la mayoría, aún así, apliquen el código, la constitución, la norma, la ley, siempre guardan en su conciencia, ¿se hizo o no se hizo lo correcto? ¿Se pudo hacer algo mejor? Pero déjame decirte que en Dios no hay eso. En Dios no hay eso. Por eso Isaías, hablando al pueblo, dice que este juez, y no cualquier juez, nos dice el versículo 22 del capítulo 33, nos dice, porque Jehová es nuestro juez. Es nuestro juez. De Dios no vino que existieran jueces. Claro, lo vemos el origen de los jueces, en la cual Jetro, viendo cómo se desgastaba, ¿quién? Moisés. Y es desgastante, amados. Es desgastante usted ser la balanza, la parte central en la balanza, y equilibrar y decir, esta persona está mal, esta persona está bien. Y aunque usted interprete la ley y sea un purista, siempre te vas a enfrentar. ¿Pude hacer más? ¿Se le debió dar otra oportunidad? Y con eso, mis amados hermanos, nos lleva a tener esa confianza. Cuando por encima de la justicia terrenal que se agota, porque es humana, se cansa y hasta protesta, porque a ellos también le hacen injusticia. Dios no. En Dios no se agota, ni tampoco dilata. Dilata, ¿qué quiere decir? Ahora no te puedo atender. Y lo vemos en lo que dice Lucas sobre la parábola del juez injusto, haciendo referencia que Dios, en Lucas capítulo 18, usted lo puede leer y hace referencia a ese juez injusto. Y Jesús dice, en caso de nuestro Padre Celestial, Él siempre nos va a atender. Él siempre nos va a responder. Ahora, no solamente Dios Padre es juez, sino que Jesús es nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos habla que Jesús es nuestro abogado. Usted, como hija, como hijo de Dios, tiene todas las de ganar. Ahora bien, escuche, y con eso quiero avanzar. Con esto no podemos decir por qué ocurre injusticias o por qué Dios permite esto y aquello. Y con eso vamos a terminar. Hay dos clases de justicia en ese atributo de Dios como Dios justo. Está la justicia temporal, esa en la cual Dios aplica aquí en la tierra. Y lo vemos en los mandamientos, lo vemos en las leyes de la naturaleza, lo vemos en lo que dice Romanos capítulo 1 y capítulo 2 sobre la culpabilidad de usted y mía. Lo vemos ahí, en la cual Dios castiga aquí en la tierra y de manera muy severa. Lo vemos en Génesis capítulo 7, versículo 17 al 23 sobre el diluvio. Ahí no murieron solamente ancianos, murieron la humanidad, excepto, nos dice el capítulo 8, 6 personas. 8 personas, hermanos. 8 porque los 2 y las 6. Así es. Nos dice Noé, su esposa, sus 3 hijos, 8. Halló gracia, dice ahí la escritura. Y nos dice que Dios ahí aplica su justicia temporal. Lo vemos sobre Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19, versículo 24 y 26. Lo vemos sobre los primogénitos de Egipto, Éxodo capítulo 12, versículo 29 y 30. Lo vemos sobre Jerusalén,
¿Se acuerdan cuando Jesús lloró, lamentó sobre Jerusalén? Nos dice en Lucas capítulo 19, versículos 41 y 44, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise qué? Quise. Amados, sobre esta justicia temporal en la cual Dios aplica aquí, encontramos diferentes casos. El rey Herodes en Hechos capítulo 12, versículos 21 y 23, por no darle la gloria a Dios, murió ahí. Vemos en Hechos capítulo 5 sobre Ananías y Zafira, que murieron automáticamente en el lugar ahí. Dios aplica esa justicia temporal aquí en la tierra, sí, amados. Y por eso a veces nos horrorizamos. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Amados hermanos, la justicia de Dios es que la voluntad de Dios es el estándar de lo correcto. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. No podemos rebajar la justicia humana, que es imperfecta, que está llena de emocionalismo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca cuyas obras son ¿qué? ¿Es qué? Perfecta. Porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En él no hay justicia. Él es justo y recto. Ahora, si usted quiere debatir eso, no lo haga conmigo, hágalo con él. Y si lo va a hacer con él, siempre va a perder. Pero perder con Dios es ganar. Él mismo, el estándar de la justicia de él es mismo, porque él es justo, porque él conoce el corazón tuyo y mío. En el corredor de la muerte, ahí en los estados de Norteamérica, donde todavía se da la pena de muerte, le colocan a esos condenados mensajes espirituales, cristianos, católicos, en fin, para que esa persona se confronte con su condición y tenga un arrepentimiento y tenga la oportunidad de estar en una eternidad con el Creador, con Dios. Y cuando se presente ante el tribunal de ese juez justo, esa persona no diga: es que no me dieron la oportunidad porque me quitaron la vida. Pero ¿por qué hacen eso? Porque en los jueces terrenales todavía queda la duda. ¿Se pudo hacer algo por esa persona? Y conocemos lo que es la justicia restaurativa, que hoy en día muchos no les gusta, que la mastican y no la tragan. Que toda víctima es lo que es, una persona que ha recibido un daño. Pero en la justicia restaurativa, el victimario, el que hace el daño, también es una víctima. Y por eso al que ha infringido la norma también se le da los derechos y se le protege y se le busca la manera. Y a los que han sido afectados dicen: pero no se está haciendo justicia, a lo contrario se le está premiando. Pero eso se llama justicia restaurativa. Como dice la palabra, restaura. Pero déjame decirte que esa solamente se cumple en ese juez justo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca. Cuando habla de roca, es algo que es inconmovible, que no varía, no cambia. Roca. Pero también dice: cuya obra es perfecta, completa. Él no deja un caso incompleto. Él no dilata y hay vencimiento de casos. No, en él no hay vencimiento. No vamos a dilatar para que
haya vencimiento de términos y ya no tengamos que presentarnos ante un juez. No, en Él no. No hay vencimiento. Él es justo. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, hemos enfrentado un mundo que está bajo el maligno, enfrentado la maldad. Pero el mensaje que Dios nos quiere recordar y saber nuevamente es que hay un juez que no es espectador, sino que Él conoce tu situación. Y encontramos también la segunda, que es la justicia o juicio final. Y la Biblia lo llama el día del juicio en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. También la llama el día del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. El día de la ira de Dios. Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y también la Biblia, Dios mismo lo da a conocer como el gran día. En Judas, versículo 6. Judas solamente tiene un capítulo. Judas capítulo 6. Y luego el apóstol Pablo le llama el día. Primera epístola, y vamos a leerla. Primera epístola a los Corintios. Capítulo 3. Primera de Corintios. Capítulo 3. Capítulo 3. En el versículo 13. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13 dice: la obra de cada quien. De cada uno. Usted está ahí y yo estoy ahí. Se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ahí hace referencia a nosotros como servidores de Dios, como servidores. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho para nosotros o para la gloria de Dios. El día y el gran día. Mis amados, el propósito de la justicia temporal de Dios, porque no puedo dejarlo así abierto, ¿sí? Porque encontramos el caso de Amalek, cuando Dios dice arrasad a Amalek. Wow. O cuando leemos cómo Dios en Lamentaciones lo que ocurrió con su pueblo. Pero usted debe leer todo lo que Dios hizo para que este pueblo se arrepintiese. Y por eso esta justicia temporal o justicia final o juicio final tiene un antes. Pero muchas veces vemos el durante y el después, pero no vemos el antes. Y por eso la justicia humana es inconsistente. Mis amados, el propósito de la justicia temporal, primeramente, para castigar el pecado. El pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Dios perdona, pero el pecado tiene consecuencias. Lo vemos en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7. Lo vemos en Oseas capítulo 5, versículo 1, pero también en el versículo 8 y 11. El Señor castiga el pecado. Por eso el propósito de la justicia temporal. Otro objetivo es para revelar que Él es Dios y que Él es Dios justo. Él no pasa por agache. En Proverbios capítulo 28, no me quiero extender, 28 dice: huye el impío sin que nadie le persiga. Y ciertamente el hombre aquí en la tierra puede huir de la justicia terrenal, pero no de la justicia de Dios. Dios revela que Él es ese juez justo en Éxodo capítulo 9, versículo 14 y 16, en Ezequiel capítulo 5, versículo 13, pero también
Esa justicia temporal es para purificarnos, para limpiarnos, para que mejoremos como pueblo. En Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 4. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 2. Vamos a leerlo. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 2. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. ¿Está usted pasando por la limpieza, por la poda de Dios? Para que demos más fruto. Pero también está la otra contraparte, ¿no? Que nos dice que si no damos y somos obstinados en no ser moldeados, nos quita. Él nos quiere purificar, limpiar, pero también Él nos forza al arrepentimiento a través de esa justicia temporal. Lo vemos en Lucas capítulo 13, y es un pasaje bastante fuerte, y lo dijo Jesús. No lo dijo un apóstol, lo dijo Jesús. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 2. Dice Lucas capítulo 2, y con ello voy a terminar. Lucas. Ya estuvimos en Juan capítulo 15, versículo 2. Ahora en Lucas capítulo 13. Dice así en Lucas capítulo 13 sobre que Dios, como ese juez justo, quiere que nos tengamos un arrepentimiento genuino. Dice así la palabra de Dios del versículo 1 hasta el 5. Arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que les contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Vemos en el versículo 3 y versículo 5 que Jesús reiteradamente dice frente a eso, frente a esas catástrofes, frente a esos casos que se vuelven una circunstancia difícil para una familia, es un mensaje de Dios para el arrepentimiento. Cuando vemos una ciudad completa destruida por terremotos, cuando vemos incendios incontrolables y muerte, el mensaje es: arrepiéntanse, crean, cambien su manera de andar. La Escritura nos muestra a ese Dios que es justo, pero no bajo el estándar tuyo ni mío, sino bajo ese Dios que es roca, verdad, justicia. Ese Dios en la cual no va a recibir ningún cohecho, en la cual dice la Escritura que será para aquellos que no se arrepientan el lloro y el crujir de dientes, en la cual no va a ser para enternecer a Dios. El hombre puede manipular a Dios en ninguna manera. Dios no puede ser manipulado ni impresionado. Él conoce a cada uno. Y por eso nuestra confianza está en ese juez justo,
el cual ha de hacerte justicia, cual sea en la situación en la cual estás pasando. Un mal procedimiento médico, un dinero que no se te ha sido pagado, te han quitado la casa de manera irregular, te robaron, te despojaron, te traicionaron. Presenta ese caso a ese juez. A ese juez que no tienes que ir a otro lugar, sino ahí mismo donde tú estás. ¿Qué caso quieres presentarle a él para que él te haga justicia? Maravilloso Dios, Santo de Israel, tú conoces por lo cual mis hermanos están pasando. Pero tú eres ese juez. Haz justicia, Señor. No des tranquilidad a esas personas que han hecho daño o quieren hacer daño. Señor Dios, a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas. Por eso tu palabra dice que debemos amar a nuestros enemigos. Porque tú dijiste, mía es la venganza, yo pagaré. Y tú das el pago en persona. Y cuando hablas de la primera, tercera y hasta cuarta generación, no quiere decir que yo como ahora yo soy de la quinta generación me salvé. No. Sino lo que quiere decir tu palabra es que la maldad que por naturaleza llevamos, y por eso tú quieres que seamos renovados, nacidos de nuevo, combate contra nosotros. Ayúdanos a honrarte con nuestras vidas. Perdonamos a los que nos han hecho daño o nos quieran hacer daños. Pero tú eres ese juez justo que peleas por nosotros. En tu nombre presentamos toda situación de tu iglesia. Señor, obra, Padre Santo. Actúa, Padre Santo. Sobre esos dineros que han sido no cancelados, reprimidos, retenidos, Padre Santo. Sobre ese robo, Señor, esa pérdida, Padre Santo. Glorifícate, Padre Santo. Restituye, Señor. Restablece, Señor. Por tu nombre te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Amén. Amén.